Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, está cambiando las reglas del juego en la educación. Hablamos del aprendizaje basado en juegos, o para abreviar, el ABJ. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasaría si toda esa energía, esa concentración casi absoluta y, por supuesto, la diversión de un buen juego se pudiera usar para aprender de verdad? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vale, para que quede todo súper claro, hemos dividido este análisis en 5 puntos. Primero, ¿qué es exactamente el ABG? Luego, la ciencia que hay detrás. Después, nos colaremos en una clase para ver cómo funciona. Veremos también sus superpoderes, sus beneficios, vaya. Y por último, algo clave, la diferencia con la gamificación. Vamos a ello. Venga, pues empezamos por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje basado en juegos? Y aquí está el meollo de la cuestión. Ojo, que no estamos hablando de parar la clase para echar una partidita, no, es mucho más profundo. Es una metodología donde el juego, un juego completo, con sus reglas y todo, se convierte en el motor del aprendizaje, para enseñar lo que toca, lo que está en el currículo. Y esto es lo que lo cambia todo. En el ABG no es que juegues y luego aprendas. No, aquí jugar es aprender. Las dos cosas son una. El aprendizaje pasa mientras estás jugando. Es parte de la propia experiencia del juego. Pensemos en cómo sería. Se utiliza un juego de verdad, ¿eh? De los que tienen sus reglas, sus objetivos, y el conocimiento no te lo da el profesor en una charla, sino que se descubre, jugando, probando cosas, colaborando. Pero lo más importante, lo que de verdad ata todos los cabos es lo que viene después. Esa charla, ese debriefing, donde se reflexiona sobre lo que ha pasado en el juego y se conecta con la materia de la clase. Vale, suena bien, pero ¿por qué funciona? ¿Es solo porque es divertido? Pues no, hay mucha ciencia detrás de esto. Vamos a ver qué teorías del aprendizaje lo hacen tan potente. Resulta que el ABJ no sale de la nada. Se apoya en pilares muy sólidos de la psicología. Por ejemplo, la famosa teoría del flow, ese momento en el que estás tan metido en algo que el tiempo vuela. También en el aprendizaje experiencial de Kolb, que básicamente es aprender haciendo. Y, como no, en el constructivismo, la idea de que el conocimiento lo construimos nosotros mismos, no nos lo meten en la cabeza. Y es que esto del flow es la clave de todo. Es ese estado de gracia, ¿sabes? Cuando estás tan inmerso en una actividad que te desafía justo lo necesario, ni te aburres por fácil, ni te frustras por difícil, que pierdes la noción del tiempo. Y si lo pensamos, los buenos juegos son auténticos maestros en meternos en ese estado. Bueno, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero, ¿y esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo es una clase de ABJ? Pues ya os adelanto que el reparto del tiempo seguramente no es lo que uno espera. Porque sí, la mayor parte del tiempo lo que se está haciendo en clase es jugar. Así de simple. Este gráfico es brutal. Fijaos bien, un 70% del tiempo de clase dedicado a jugar, sin interrupciones. Luego un poquito al principio, un 10% para explicar las reglas. Y el 20% restante, que es fundamental para esa reflexión final, el famoso debriefing. Así que el proceso sería algo así. Primero, una intro rápida para poner a todo el mundo en situación. Segundo, la fase de juego puro y duro, donde el profe es más un árbitro o un guía que otra cosa y sobre todo no interrumpe. Tercero, y para mí la parte más potente, el debriefing, donde se empieza a preguntar, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hiciste esto y no lo otro? Y por último, la transferencia, ver cómo podemos usar lo que hemos descubierto en el juego en otras situaciones. Ok, todo esto está muy bien montado, pero vamos a lo importante. ¿Qué se saca en claro de todo esto? ¿Qué superpoderes, por llamarlos de alguna manera, se llevan los estudiantes? Pues los beneficios son muchísimos y van mucho más allá de sacar una buena nota. Para empezar, el aprendizaje es de verdad, es profundo, porque lo has vivido, no te lo han contado. Además, se desarrollan competencias que son clave para la vida: colaborar, pensar de forma crítica, y todo sin darse cuenta. La motivación, claro, es altísima, porque nace de las ganas de jugar. Y para mí, lo más alucinante es la memoria asociativa. Como lo has aprendido pasándolo bien, con emociones, se te queda grabado a fuego. Y ya para ir cerrando, vamos a aclarar una confusión súper común, un lío en el que cae mucha gente: confundir el aprendizaje basado en juegos, el ABJ, con la gamificación. ¿Suenan parecidos? Sí, pero son como la noche y el día. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. El ABJ usa un juego de verdad, entero. La gamificación, en cambio, coge trocitos de los juegos, puntos, insignias, rankings, y los pega a una tarea que no es un juego. En el ABJ el aprendizaje es parte del juego, es intrínseco.
En la gamificación, la motivación es externa, es la recompensa. Y la frase final es la que lo resume todo. En el ABJ, el juego es el contenido. En la gamificación, al contenido se le añade un juego por encima. En resumen, hemos visto que un juego puede solucionar un problema muy real, como conseguir que aprender sea algo que de verdad importe, que motive, que se recuerde. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para darle vueltas. Si los juegos son una herramienta tan bestia para aprender, ¿qué otros problemas gigantes del mundo real podríamos empezar a resolver? ¿Simplemente jugando?